Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de una operación muy sencilla con vectores que es la multiplicación por un escalar. Y también vamos a hablar de versores. Empecemos con la multiplicación por un escalar. Es una operación que no tenés que confundir con el producto escalar o la multiplicación escalar, es otra cosa. Esto es la multiplicación de un vector por un número. Por ejemplo, si tenemos un vector cualquiera llamado b y lo multiplicás por 3, el número 3, el resultado es un nuevo vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que b y su módulo es 3 veces mayor que b. Lo llamé u, ahí lo tenés representado. Entonces se puede escribir b por 3, o lo que es lo mismo 3 veces b, es igual a u. La multiplicación por un escalar puede ser cualquier número real, por ejemplo 3,54. Y lo que obtenés es un vector cuyo módulo es 3,54 veces mayor que el vector de partida. Ese número escalar incluso puede ser un número menor que 1, 0,5, 0,72, y obtenés un vector de módulo menor. ¿Qué pasa si el escalar por el que multiplicás es un número negativo? Entonces la operación es prácticamente la misma, pero se cambia el sentido en el vector resultante. Por ejemplo, b por menos 3, o lo que es lo mismo, menos 3 veces b, obtenés un nuevo vector, que acá lo llamé w, que tiene la misma dirección y sentido opuesto que el vector de partida. Y su módulo, obviamente, 3 veces mayor que el vector de partida. Eso es lo que tenías que saber de la multiplicación por un escalar. Vamos a ver qué son los versores. Los versores son herramientas pero muy prácticas. Son vectores cuyo módulo vale 1. Y es un método práctico para poder expresar cualquier vector. Basta con que tenga la misma dirección y sentido que el vector que querés expresar. Por ejemplo, sea el versor u. Tiene su dirección y sentido como cualquier vector, pero su módulo vale 1. Entonces, utilizando la operación que acabamos de ver, multiplicación por un escalar, el vector a es 5 veces u. Cualquier vector puede expresarse utilizando la operación multiplicación por un escalar si contás con un versor que tenga la misma dirección y sentido. Habitualmente son muy utilizados en la descripción de los vectores que aparecen en un plano que está referido a un sistema de ejes ortogonales X e Y. Habitualmente para el eje X designamos un versor que lo llamamos Y latina con un sombrerito. El sombrerito es el acento circunflexo. Ese es el símbolo habitual para los versores. En el eje Y o Y suele utilizarse el versor J. Si tuvieras que expresar sistemas vectoriales en el espacio, habría que agregar un tercer eje, habitualmente se lo denomina Z, y el versor correspondiente K. Pero en este curso, mayoritariamente, vamos a trabajar solamente en el plano. Por lo tanto, van a ser muy asiduos los versores I y J. Cuando tenemos que hacer eso, al sistema de referencia X, Y, solemos dibujarle, representarle los versores I y J para que estén a disposición de quien necesite crear vectores en todo el plano. Por ejemplo, el vector A
que es 5 veces y, ahí lo tenés representado en el plano. Y el vector B, que es 3,5 veces J, ahí lo tenés representado en el plano. El vector C, que es menos 2y, ahí lo tenés representado en el plano. Y así. Dentro de poco vamos a ver a otra operación que nos va a permitir representar vectores no solamente sobre los ejes, sino en cualquier lugar del plano. Pero eso es una de las lecciones siguientes. Y acá termina esta brevísima lección. Te agradezco mucho la atención y nos encontramos en el próximo video.